Me decías, contame sobre los skinheads. Las skinheads, ¿viste? A ellos le dicen, Claro, pronuncian skinhead. Es una subcultura. Vos decís, ¿qué es una subcultura? Sí. Y bueno, es una cultura en una cultura. claro. No es tan Dentro difícil. de otra cultura, claro. Dentro Claro. de otra cultura, exactamente. Qué bueno es tener el diccionario a mano. ¿Viste? Si yo soy todo un conocedor. Claro. Siempre me llamó mucho la atención porque decía, como que, bueno, nosotros venimos de tu, por hablar de tu calva, de Sí, tu claro. reciente calva, sale todo ahí, ¿no? Es como, siempre a mí me llamó mucho eso, como de esta cultura de los pelados, ¿viste? Claro. Pasa que a mí el skinhead me llega por los nazis, neonazismo, es como skinhead igual a Claro, neonazismo. el tema es que yo lo tengo como muy asociado para ese lado, pero nunca me quedó en claro si realmente van de la mano. Yo pienso, vos me decís skinhead y pienso en grupos violentos, neonazis, no sé si va... Porque también lo tengo skinhead como asociado al movimiento punk. Claro. Y no sé si realmente están entrelazados. O sea, ¿hay una distinción, hay una diferencia que yo no esté teniendo en cuenta? Sí, por el tema de que, o sea, como toda subcultura, cada cual, viste, interpretó lo que quiso a su manera, así como Claro. había floggers emos, también había skinhead. Pasa que el skinhead nace, o sea, se dice, viste, son esas cosas que decís, anda, sabes, si no se lo lees en Wikipedia, no sé si es verdad. Porque yo vi mucha película y documental skinhead como para interiorizarme en el tema. Muy bien. Sí. Y nace la cultura obrera. Es como, es esta cultura obrera posguerra, viste, es muy importante eso, es como es una Inglaterra muy golpeada, Claro. muy golpeada después del régimen de Thatcher, o más o menos por la época de Thatcher. Ujú. Entonces estamos hablando de esta cultura, viste, del punk Sí. y de qué sé yo. Estaban los punks y los mod en Inglaterra, ¿no? Eso ya lo sabemos todos por la película. Esta, la de los Who, ¿cómo se llama? ¿De los Who, dijiste, de la banda? Sí, de la banda. Va, que no sé si aparecen los Who en la banda. Aparece Sting, me parece. Creo que no la vi, pero... Cuadrofenia es. Está Cuadrofenia también. Yo sabía esto. Cuadrofenia sé que es un disco. Sí. Yo sabía que The Who, no sé si actúan o escribieron o produjeron o qué, pero sé que está la película de Tommy. Que Tommy es el nombre de un disco de The Who, que es como una ópera rock. Y es un álbum conceptual, cuenta la vida de este chico que nace creo como con varias discapacidades, pero en algún momento descubren que es un genio con los pinball. No sé si conoces esa historia. No, No posta, conozco sí. esa historia. No conozco esa historia. A mí, yo no la conocía, a mí me la contaron en un cumpleaños, un amigo de una amiga y me voló la cabeza y me fascinó. Dije, esto está buenísimo. Se ve que el chabón era como muy fanático, un tipo grande, era un cincuentón, Sí. muy fanático del rock. Y me contó, me dice, ¿conoces de Julio? Sí, escuché los discos. Me dice, ¿viste las películas? No sabía que tenían películas. Y me dice, ¿escuchaste el disco Tommy? Sí, dice, bueno, sabes el concepto, más o menos lo hablamos. Eh, y ahí me contó de que está la película, que es básicamente cuenta la historia que te narra este álbum conceptual, que es la historia de Tommy, este chico que recién te decía. Y cuando descubren lo que es un genio con los que acá llamamos flipper también, los pinball, Claro. hay una cosa ahí, una referencia cultural que es muy buena señalar, que para ese entonces estamos hablando en los pinball, ponerle que nacen, los pinball como los conocemos hoy, ponerle que alrededor de la década del 50, me parece. Son re Y se lo viejos. asociaba. Sí, sí, no, son viejos. De hecho, los primeros modelos de pinball, que eran totalmente mecánicos, no tenían ningún dispositivo electrónico, y aparte no tenían ni siquiera paletas. Sí, Los que realmente llamamos flippers, esos son. Las paletas son los flippers. Los primeros pinball no tenían eso, en realidad era realmente un juego de azar porque vos tirabas esta bola de acero que rebotaba en ciertas como puntas metálicas que tenía clavado un tablero y lo iba desviando de un camino y caía abajo, solo por gravedad, caía en, uno de, no sé, 12 posibles casilleros. Y dependiendo del casillero, te ganabas un premio, que por lo general, esto es increíble, pero eran paquetes de cigarrillos. Muchas Ay, veces por sí, lo que olvídate. uno... Claro, ¿viste cómo es que le llaman eso? La cascada es que le llaman que están en los...
en los lugares de arcades, Sí, sí, sí. que están todas las fichas, vos tirás una ficha para ver cuántas fichas más podés Es una recuperar. estafa eso. Nunca pude sacar una ficha, Claro, boludo. claro. No, yo ni siquiera lo intenté porque no confío en mi suerte y ahí cuando lo vi dije, se ve más complicado de lo que debería ser. Así que no, prefiero asegurarme de comprar 10 fichas en lugar de arreglar esas 10 fichas a ver si consigo 100. Yo soy así de amarrete. Pero bueno, el tema es que en la primera mitad del siglo, los flippers, los pinball, que no tenían flipper justamente porque no tenían estas paletas que de algún modo te daban cierto control sobre cómo determinabas dónde iba la pelota. Entonces estaban asociados con juegos de azar. Y los juegos de azar, casino, cartas, apuestas y demás, estaban demonizados por una cultura totalmente cristianizada, ¿no? Claro, y sí, me imagino. Entonces, claro, entonces cuando aparecen los primeros flippers con justamente los primeros pinball que incorporan los flippers, se los seguía asociando hasta te diría hasta el punto de hereje. O sea, realmente la gente no veía bien los pinball y entonces muchas veces en los años 60 y demás se lo referenció como un elemento de la contracultura, de la rebeldía. Quien jugaba un flipper estaba como rompiendo las reglas. Qué tremendo. Bueno, no, es poste. Y en algún momento alguien demostró un tipo que se podría decir ya era casi un jugador profesional, siendo que no había, era el ocio, digamos, de los videojuegos y demás, lo recreativo se profesionalizó en este milenio. Antes vos no podías pensar en la idea de alguien que fuera eh, que fuera jugador profesional de las cosas que están consideradas ociosas. Hoy en día hay jugadores de videojuegos profesionales, Sí, lo vi cosa Sport. que no pasaba. Claro, sí, exactamente, los deportes electrónicos, como le Es llaman. el día que hoy se discute eso. O sea, es como es impresionante que 2020 todavía se siga discutiendo si es un deporte o no. Un juego de. Cuando se ha puesto, no sé, el ajedrez como deporte, ¿viste? ¿Qué sé yo? Exacto. Sí, 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 totalmente. Perdón, te Entonces, desvié como no, siempre, hermoso, hermosa la historia. Es como la historia oscura y secreta de los pinball. claro. Es como Eh, tremendo. sí, sí, es interesante. Lo cierro así, me terminas de contar lo anterior, pero no, no, en serio, porque nos desviamos del tema, pero eh, bueno, Siempre. por eso este disco es de la década del 70, Tom, no me acuerdo exactamente de qué año, pero eh, era medio como el concepto que plantea la banda de Who con el disco Tommy, es que este chico, a pesar de todas las discapacidades que tiene, es un crack, es un genio en un juego que estaba, digamos, como mal visto. Y todo eso es lo que cuenta la famosa canción Pinball Wizard. O sea, ¿la conoces? Claro, sí, sí, Claro, Pinball bueno, Wizard Pinball Wizard es es un eso, temazo. es el mago del pinball. Cuenta eso, cuenta la historia de este chico que nació, creo que dice, nació ciego, nació sordo. Era como que tenía varias discapacidades, sin embargo, agarraba un pinball y nadie sabía cómo, porque no tenía forma de ver dónde iba la pelota y demás. eh, no sé, rompía récords, ganaba torneos, cosas así. Y todo eso creo que están en... pasa que no la vi la película, no sé si está. Pero el tema es ese, que no puedo hablar de la película porque no la vi. Pero quien me Es como, contaba sabes sobre... bastante de Sí. la película para no haberla visto, ¿vale? Me pasa un montón con un montón de películas. O sea, me pasa muchas veces porque eh, escucho, me encanta cuando alguien me cuenta sobre películas y después veo muchos documentales acerca de las películas y anoto, después las tengo que ver. Esta no la vi. Pero, perdón, estábamos hablando antes de los skinheads. Yo no sé por qué me Sí. desvié. Igual Ah, porque está me mencionó. entretenido. No, porque me mencionaste la banda de Who, por eso era. Claro, es como, o sea, hay que situarse como en esa época, ¿no? Unos fines de los 70, ¿viste? Es Claro, como, en la época en Inglaterra había mucho esta cultura, o sea, pongamos también en situación de que Inglaterra es un gran, es la cuna de la cultura, de eh, Occidente quizás. Sí, sí, de Occidente, es como completamente, sí, sí, sí. ¿cómo se dice cuando en el fútbol es un equipo, es como salen de ahí los pibitos piola? La cantera, como La decir. cantera, exactamente. Es como Claro, Inglaterra es eso. Inglaterra es la cantera de las subculturas más que nada. claro, Es como porque obviamente tenés la Inglaterra colonial, zarpada, corte de reyes y una aristocracia fuerte. claro.
Pero también tenés los que se oponían a eso. Y los jóvenes que decían, loco, mi viejo laburó toda su vida por 5 mangos. Sí, Y queré que le sigan un impuesto a un rey de mierda. A una reina que está hace cuánto tiempo. claro. Bueno, viste. No estoy diciendo nada nuevo. Muy interesante cómo lo ve Kay Richard esto. El libro de Kay Richard, el Sí, autobiográfico, habla sobre este tema. no, Sobre mirá cómo vos. decir, como... fue posta, lo recomiendo. Yo lo leí hace poco. ¿Sabes qué? Lo recomendó el Music Radar Clan, Sí, el youtuber sí, sí, este. Muy bueno, la verdad. Es como que Chan decía, esta es la mejor autobiografía que leí. Y dije, ya está, si es la mejor, la quiero leer. claro. Y posta que es... Más allá de que sea entretenido el libro, es como que es ver a un tipo diciendo, un joven en ese momento, un joven, Kay Richard, diciendo, loco, mi viejo se rompe el orto y gana 5 pesos, loco, yo no quiero esta vida. Claro. ¿Viste? Es como, realmente no quiero esta vida. Y bueno, y de ahí va a la escuela de arte, en la escuela de arte cuando se hace músico, bueno, historia. Ujú. Pero bueno, volviendo a los skinheads, eh, ¿qué pasa? Esta subcultura tiene mucho de... Como que dicen que es una mezcla entre estos... Es como varía mucho, es cuando ya es como mucha interpretación, pero uno dicen que es una mezcla entre el punk, entre los punks o los mods de esa Sí, época, con la cultura, no sé cómo se pronunciaría, pero es Rude Boy o Rude Boy, ajá. Sí, que sí. Sí, Rude Boy, los son, chicos rudos. sí, bueno, son estos hijos de jamaicanos que cuando Inglaterra se apropia de Jamaica, Sí, bueno, viste, qué sé yo, esta mano de obra barata va a Inglaterra, claro. bueno, Todo y lo bueno, que son los barrios bajos sí, de Londres, creo que es. Yo lo tengo muy referenciado por The Clash, cuando ellos escriben bueno, Guns of Brixton, ¿no? Ahí te das sí, cuenta completamente. que. No, Guns of Brixton no, también anteriormente era el otro tema del primer álbum, Police and Thieves, que es un reggae. Pero justamente The Clash hace música punk, pero incorpora muchos elementos del reggae porque estaban influenciados desde los barrios bajos donde ellos venían por todas estas subculturas de gente que venía de las ex colonias. Y justamente ahí Completamente. toman las referencias reggae de gente que venían de Jamaica. Es increíble cómo esta mezcla de culturas genera una nueva, no sé, como estos procesos culturales, Sí, no sé, para mí, como ve un antropólogo eso y se le cae la baba. claro, Yo como que claro, no, sí, sí, siento que puede escribir libros y libros sobre ese claro, tema. Porque realmente es una cultura, europea que es, no sé, poner, es una clase media, por así decirlo, una clase media baja europea, o una clase directamente baja claro. jamaicana que logra esta unión y nacen esta cultura skinhead. Que el skinhead básicamente es una persona, obviamente con la cabeza rapada, no O sea, necesariamente el nombre Skinhead, claro, como viene justamente por eso. O sea, ese es como el distintivo de esta subcultura, es raparse la cabeza. es raparse la cabeza y también tiene ciertos factores estéticos como las botas Dr. Martens y las chombas Fred Perry, que eran básicamente, no era lo más barato del mercado, pero era ropa de la gente obrera. Claro, ¿Viste? Es como, el skinhead está muy ligado a eso, está muy ligado. El skinhead tiene mucha cosa peronista, ¿no? Llevándolo a terrenos nuestros, como esta cosa sí, populista, ¿viste? Como de la representación del que sí, labura, del obrero, ¿viste? Como, no, el punk es un reventado y el mod es un chetito que se claro. quiere hacer rebelde. El skinhead es como, es la cultura Es del the obrero. real deal. Sí, sí, de real Ujú. deal, completamente. Y, y bueno, y la música esta que se genera a partir de esta subcultura, no por los skinheads, sino es la música que escuchaba el Ujú. skinhead, es el ska. Que Ah, mirá ahí, vos. ahí lo puedes ligar a The Clash Sí, sí, fuerte, porque totalmente, bueno, totalmente. es como el skinhead posta es una subcultura, como que hay una banda que es como cabecilla de los skinhead, que es, o de las Sí. grandes, que se llama Bad Manners, Ujú. que el gordo de Bad Manners es un pelado, ¿viste? Un pelado todo grandote. El chabón decía como que si vos que un verdadero skinhead, qué sé yo, tiene que tener unas Dr. Martins, tiene ¿viste? Y tiene que bailar más que nadie, ¿viste? Más que a cualquier otra Sí. subcultura. Porque tiene eso mucho, el ska tiene mucho eso, del baile, del disfrutar,
mucho también de la vida sana. Kaiser Jazz. Mirá vos. Sí, sí, tiene, por eso es como, es una cultura que pone muy adelante también el cuidado del cuerpo. No necesariamente de ser flaco, sino esta cosa, ¿viste? Como de comer sano, ¿viste? Mira. Obviamente no, O sea, no pero todos son. comer sano en un sentido, no sé, naturista, ecologista, ambientalista, o sea, No sé si tanto por ese lado, sino más una onda, sí, ¿viste? El cuerpo como un templo que claro, hay que, o sea, como si estás mal, ¿viste? Nadie va a laburar por vos. Esta cosa del ser, del deber ser, ¿no? Del hombre. sí. Y, y bueno, ¿qué pasa? Después hay una serie que se llama This is no sé cuánto, algo así, me encantaría googlearla ahora, porque bueno, no me lo Porque mira, recuerdo. a todo esto lo que me estás contando, yo lo estoy recordando, lo asocio con una película que vi, que no sé si en base a la película se hizo una serie con el mismo nombre, This is England, ¿puede ser? Esa, Porque yo exactamente esa. recuerdo haber visto la película hace... eh, pará, me voy a corregir, porque no la terminé de ver. Me acuerdo que la enganché una vez y dije, está muy buena, estaba empezada, dije, la tengo que ver desde el principio, no la vi nunca más. Pero me había interesado muchísimo. Es del año 2006, me parece que es. Sí, de la década no, ni siquiera la década pasada, la década anterior. Pero está ambientada en una Inglaterra de en la transición de los 70 a los 80. Si no me Sí, equivoco, completamente. creo que es en... Sí, si mal no recuerdo, creo que es esa película la que está en el comienzo de los 80, más precisamente en el año 82, porque creo que ellos hablan de la guerra de Malvinas. Claro, están Eh, en la, en la- claro, en la película es como posguerra, ponele. que... No, no, pero si no recuerdo mal, creo que algunos de los protagonistas hablaban como de esta guerra que está sucediendo y están matando a los nuestros y como que estaban en contra del gobierno de Margaret Thatcher en ir a esa guerra. Creo que son algunas de las cosas que pesan ahí en la trama y como muchos de estos skinheads eran jóvenes, algunos tenían miedo de que los reclutaran a la fuerza y se los llevaran, no querían ir a morir en una isla lejana, lejos de su país. Tiene un corte muy depre, muestra la decadencia de una sociedad en un momento histórico donde Inglaterra tuvo muchos problemas sociales, porque había muchas revueltas internas, había mucho desempleo, Margaret Thatcher cerró muchísimas fábricas. La dama de hierro. Sí, sí, exactamente, la política colonialista todavía, un poco desactualizada, pero que nunca se terminó de adaptar a las nuevas formas del orden mundial en ese entonces y había traído muchos problemas sociales dentro de Inglaterra. Entonces sí, la película te muestra mucho de eso, ¿no? Una, una Inglaterra vista desde los suburbios, vista desde de los barrios bajos, de la gente que Claro. ya no tenía esperanzas de nada. Era muy interesante, pero no la terminé de ver. Pero recuerdo que la estética es muy buena. Está visto desde la mirada de un nene, porque es un pibito, un gordito, que Sí, de más que repente nada. empieza a seguir a jóvenes, que son más grandes que él, y se empieza a meter en la joda. Y él como que realmente no entiende, pero hay algo que le apasiona ahí y son brutales, son violentos y él como que se contagia mucho de eso y después se rapa la cabeza y se escapa de casa, no va al colegio, Sí. viste, como que se tira a lo que se dice la vagancia. Pero bueno, te muestra todo su transformación dentro de ese grupo, ¿no? De que ya cuando empieza a ver cosas demasiado heavy, que no le gustan, viste, empieza a ver armas, empieza a ver merca, Es que es cuando empieza a se girar mete, de todo. claro, cuando se mete este nacionalismo, en la película aparece uno de los, para mí, un actorazo, pero es un señor actor que yo lo conocía y esta fue la primera película que vi él, que es Stephen Graham, creo que es, si mal no recuerdo, que aparece en esta, Recordame si es el personaje del tipo que salía de la cárcel. claro, Combo es el personaje. Ajá. Yo para mí siempre fue Combo el chabón, porque en la película aparece el personaje que se llama Combo, que es, o sea, que tiene una esvástica tatuada en la entreceja, por así decirlo. Y vos Claro. dirás, un inglés con una esvástica tatuada. Bueno,
Combo habla de eso. Yo no recuerdo. No tiene una esvástica tatuada, tiene una cruz tatuada. En la entreceja. Yo no recuerdo si Combo había venido de la guerra de Malvinas o estaba como en esa del nacional. Bueno, obviamente el personaje es el que introduce el nacionalismo salvaje o ultranacionalismo a este grupo de skinheads que lo único que hacían era lo que hace un grupo de adolescentes que tiene una cosa, qué sé yo. Jugaban a la pelota, tomaban una birrita en la vereda, ¿viste? Rompían las Claro. bolas. Y el tipo como que era un militante nacionalista y decía, loco, tenemos como que nada, como cualquier tipo que le gusta estar en esa, como que milita a gente que realmente está disconforme con lo que se le está pasando. Con una persona que está en la suya, ¿viste? Le venís con un discurso de esos y decís, tómatela, Gil, tómatela, Claro. sucio cerdo nazi. Sí. Sit Heil, motherfucker. Y, y nada, es una gran película. Es una gran película para entender el movimiento skinhead. Creo que consta de una serie. Consta de una serie que creo que tiene una temporada en unos años y otra temporada como un poco más adelante. Yo creo que vi la serie, apenas terminé la película, sería como un par de años siguientes. Y después la otra temporada no la vi. O sea, sí la vi, pero como que medio que ya no son skinhead, ¿viste? Ya creo que en la serie no son skinhead. Tienen como esta cosa de decir, fuimos skinhead. Como los pibes como el que fue Flogger y ahora es un líder Quom. No es un líder mapuche. Sí. No me voy a acordar el nombre. No, sí, yo tampoco, pero sí. es como es esa, es como de, bueno, pertenecimos a... O sea, los personajes quedan porque, bueno, quedaron. Pero es como... Ya no eran skinhead, ¿viste? Sino que, bueno, son personajes viviendo aventuras. Claro, lo pienso... quizás por ahí la serie está planteado desde una perspectiva más de este género de películas llamado Coming of Age. Sí. Lo hablamos en algún momento, ¿no? Está visto planteado desde el drama de gente que hace como una transición a otra cosa. Coming of Age es ese estilo de películas que te muestra como los personajes que crecen. Por lo general son personajes en una etapa de adolescencia y muestra la película se encarga de mostrar el traspaso hacia la vida adulta. Tiene mucho de eso la serie, ¿no? Como que te muestra que eran jóvenes, rebeldes en algún momento, pero empiezan a sufrir el ego, los desamores, los problemas o las responsabilidades de conseguir un trabajo, de qué sé yo, de empezar a pensar en un futuro. Sí, los pesares de la adultez, ¿no? Claro. Como antes podían estar tranquilos en la calle tirados, como así empieza la película y así se presentan los personajes como tirados en la vereda y que pasa el nene y como que ahí interactúan viste, las últimas escenas con ya todos con laburo, ya todos grandes, viste, Renesa. Es más, en una de las temporadas que yo no recuerdo si es la última o la anterior, hasta está el partido el de Maradona, el famoso partido contra los ingleses. Sí. Hasta ese partido aparece en la serie. Y es muy loco ver como la reacción de los ingleses ante ese partido. Claro, es muy interesante, no sabía que estaba eso, pero sí, está bueno que acá tenemos como glorificado ese gol. Después también está el tema del gol con la mano, que es en el mismo partido. Es el mismo partido. Me gustaría ver qué comentan sobre eso, ¿no? Sí. No, y aparte es muy... está muy buena la perspectiva del pibito porque realmente era un nene que está criado con una madre, no sé si viuda o separada. Y es como es esta cosa de cómo adopta las figuras paternas que había en ese grupo. Y más allá de que los ingleses es como, ¿viste? Como que no hace falta ni decirle que actúen, que los chanes ya están actuando. Nada, está muy bien hecha. La película más que nada. Ya las series, si te gustó mucho la película y querés como adentrarte más en los personajes, está buena, pero no es lo que es la película, obviamente.
Más allá también porque Claro. los formatos cambian, viste, ya es distinto. Totalmente, sí, sí, totalmente. No, obviamente creo que la serie no la dirige, creo que no, no sé si la dirige el mismo director. No, son cosas que Ujú. tendría que haber averiguado, pero bueno. Después hay varios documentales sobre Skinhead. Pasa que Sí, es eso, es mucho documental de Skinhead que ellos se autodenominan tradicionales. El Skinhead tradicional es este Skinhead que nace a fines de los 70, por así decirlo, que tiene estas actitudes antirracistas, porque obviamente, o sea, no podían ser racistas, porque habían negros, o sea, había Skinhead negros, ¿entendés? claro. Entonces, ¿cómo puede ser racista? Aparte ellos son, digamos, hijos de una especie de un mestizaje cultural que viene de las ex colonias, o sea, Sí, ellos toman muchas influencias de Jamaica, de Sudáfrica, ¿no? De gente que venía de antiguas colonias británicas. entonces, eh, nada, o sea, por ejemplo, no sé, cuando se mete el nazismo en el skinhead, es como no sé si nazismo especial, o sea, ahora ya lo asociamos al el nacionalismo a decir nazi directamente, ¿no? Como para encerrar todo. Pero realmente no empieza Claro, con... sí, sí, es cierto, yo entiendo que quizás por ahí un costado de lo que era el nazismo, ¿no? Que es el nacionalsocialismo, esto de pensar digamos, de una manera casi megalomaníaca, de nosotros, nuestra nación, somos los poderosos. El tema es que los nazis también se identificaban por una cuestión no solo de la nación, de los límites de un país, sino también de la cuestión racial, Sí, de pensar completamente. que los arios eran puros y que los judíos y los hebreos eran inferiores. Qué increíble. Quizás por ahí o sea, hay ciertos nacionalismos que se podrían emparentar bien con los nazis en determinados puntos, pero no sé si en la cuestión racial, por ahí no es el caso de estos neonazis que de algún modo se mezclan con los skinheads. Entonces, bueno, obviamente, más allá de que a los que skinhead tradicionales les pesa, porque básicamente es esta apropiación de una cultura que era totalmente antirracista, eh, nada, se vuelve, o sea, básicamente se va a la otra punta, es impresionante como una cultura que nace antirracista Ujú, se convierte en super racista. Yo creo que claro. va muy acompañado de esta, bueno, estamos hablando de eso, de esta frustración de vivir en estas clases bajas, de que el gobierno le chupa bastante un huevo todo. Claro. Entonces, como que nace mucho de ahí, o sea, como todo, los grandes males de la humanidad, de esta frustración del ser, de como de querer Ujú, algo mejor, de querer eh, de como que el pensamiento de uno sea el de todos y que si el otro no piensa igual, bueno, lo obligaré a pensar de esa manera. Bueno, sí. todo ese tumulto se convierte en lo que son los skinhead ahora, que es mucho más, creo, no estoy tan informado en ese sentido, como común que el skinhead sea más tirando a nacionalista, nazi, que a un skinhead tradicional. Pero es el Claro. día de hoy, es el día de hoy que mismo en Argentina hay documentales sobre skinhead argentinos. Es una cultura, es una de las subculturas, no solo, o sea, yo no sé si está al nivel de un punk, porque bueno, punks hay en todo el mundo, o bueno, no sé si Rolingas hay en todo el mundo, pero esta Espero que idea no. esta idea de, o bueno, no sé, o rastas, ¿viste? Es como, qué sé yo, hay Sí, rastas suecos, ¿viste? No sé, sus rastas claro. rubias. Es como, es una de las subculturas más fuertes que hay mundialmente. Ujú, Por ejemplo, el documental Skinhead de Argentina trata mucho sobre eso, trata mucho sobre el, mirá, nosotros, o sea, que seamos pelados, que tengamos botas, Dr. Martins, o que usemos como es chomba, no significa que es un nazi. Pasa que bueno, ahí entra la demonización de los medios, ¿no? Es como claro. el medio agarra, ve un pelado con botas y dice, no, este chabón es un nazi. Mismo entre skinheads hay una manera hasta de diferenciarse entre si vos sos nazi o sos un o sea, o sos un tradicional. Que, Claro. o sea, lo que dice la internet es que es por los cordones. Mirá qué gracioso. ¿En Si serio es vos esto? O sea, es.
¿Qué? Pero por el color, por Claro, por el un color de los tipo. cordones. Es como si los cordones son blancos y en Sí, general puede ser que se te asocie eh, a un nazi. En cambio, si los cordones ya son de otros colores, como rojo, por ejemplo, más comunista, ya es otra cosa. O negros directamente ya es como... Son pequeñas diferencias, pero que no sé, que hacen que a un tipo que va caminando por la calle con unas Dr. Martins con cordones blancos lo pueden cagar a piña por nazi, tranquilamente. claro. O al contrario. Acá en Argentina creo que hay hasta muertes de gente que se ha peleado. eh, He visto, no sé, hace mucho tiempo, cuando estaba muy interesado en el tema, un documental corte de no es La Nata, es otro de esos periodistas de esa época Sí, que entrevistaba a un par de skinheads y le decía, loco, qué? Porque se habían muerto un pibe que lo habían apuñalado. eh, y como que nada, viste, como que habían dicho que lo habían apuñalado porque era un skinhead tradicional. Unos nazis los habían apuñalado. O lo habían matado, entre muchos. Encima eso es como que el skinhead, el nazi, como buen nazi, es ahí bastante cagón. Y, y nada, y como que lo atacaron como entre dos, como seis a dos, ¿viste? A dos pibes. Y claro, bueno, sí, esos los pibes, patotearon. claro, los patotearon fuerte. Y bueno, salió en la tele, qué sé yo, fue algo del momento. Pasa que, bueno, como que acá la cultura skinhead no pesó mucho, porque uno acá eh, es como es eso, es como acá directamente en Argentina se lo asoció al nacional socialista, ¿viste? Al Claro. nacional nazi, o sea, directamente. No hay una separación, es como realmente acá como la bronca era, o sea, si vos sos pelado y tenés botas y no importa el color de tus cordones, sos pelado y tenés botas y tenés chomba, viene un Claro. punk y seguramente te quiera agarrar a piñas. O por lo menos, viste, como que te pregunte, viste, si sos facho o no. Es como eso Ujú. ha pasado, mismo no muy lejos de donde vivimos nosotros, creo. No sé si en Bursaco había un boliche que donde mataron a un tipo, creo que por lo mismo. Son Mira, cosas que vos decís, sí, tiene mucha violencia cargada la cultura skinhead, ¿viste? Es como, claro. obviamente, la que tira más al nacionalsocialista, pero es un tema Sí, sí, muy... sí, seguramente lo pienso, perdón, No, pero por favor. tiene mucho que ver también con el desconocimiento. O sea, yo por eso te pedí que me contaras sobre esto, porque realmente digo, yo sé que este tiene la posta. O sea, vos sabés de lo que me hablás y me tirás un montón de data que yo francamente no desconocía, no tenía en cuenta. Yo también, o sea, hijo o producto de toda esa desfiguración mediática, yo también asociaba skinhead con violencia, con racismo, qué sé yo, vandalismo, alcohol, drogas. Que pensaba, viste, Claro. todos los antivalores de la sociedad. Y muchas veces en realidad va también por una total ignorancia de los orígenes, de qué pasó en el medio. Esto que recién vos me decías de alguien ve una persona rapada con botas, Dr. Martens y otras características y ya asocian no solo la palabra skinhead, sino lo que viene asociado después de la palabra skinhead. ¿Qué es esto que te decía? Borracheras, cagarse a trompada en las esquinas, reventarse a botellazos en la nuca. Y son un montón de asociaciones que por ahí realmente no, no van al caso. Lo pensaba con otro ejemplo, quizás, que es cuando muchas veces pensamos en la cultura islámica. Quizás Claro. no sé si pasa tanto acá en Argentina, pero por lo menos hay en gran parte de Occidente se asocia al Islam, a los musulmanes, con tirabombas, son, viste, claro, como, Dale. claro, exactamente es eso, viste. A ver, no se trata de negar el hecho de que, bueno, hubieron muchos eventos trágicos relacionados a fanáticos islámicos, pero que tenía que ver con otra cuestión, o sea, eran ramas totalmente radicales, Sí, eh, extremistas. extremistas, belicistas, que se interesan también por otros poderes, o sea, no es que
un día dicen, che, estoy al pedo, ¿qué te parece si me calzo el chaleco de dinamita y salgo a romper las pelotas? No es así de simple. Y han cometido atentados en distintos países y han causado masacres Sí, y están súper. tristemente, sí, sí, no, y tristemente eso de algún modo como que se instaló en el inconsciente colectivo de una asociación que realmente no pertenece junta, es decir, islámico, terrorista. Y me parece que no van de la mano. Por ejemplo, a mí me, por ejemplo, no sé, parte del Islam también tiene mucho de la... es como cada cual interpreta, por ejemplo, no sé, cómo estos tipos interpretaron el Corán para, para su favor, ¿viste? Como para decir, Claro. esta es la palabra de Dios, no nuestra. ¿Viste? Dios quiere, Dios, Alá nos manda a hacer esto, ¿viste? O sea, un Ujú. chabón que se inmola no lo hace por gusto, lo hace por Alá. Lo hace Claro. como una, Por como un una... poder supremo, ni siquiera por Sí, una sí. cuestión de poder propio, sino es como rendición ante un poder superior. Eh, Bueno, pero si te lo pones a pensar, no es muy distinto a lo que hacen fanáticos en líneas generales de otras culturas y otras religiones. O sí, sea, completamente. realmente el tema está ahí, está en el fanatismo ciego. Yo no sé si no es, es tristemente nefasto cuando yo veo de que como con cierto fanatismo se aprovechan los evangélicos, por ejemplo, eh, de la gente, ¿no? Que juegan con las esperanzas de la gente que está desesperada por un mejor porvenir o porque tienen dolores particulares en la familia y demás, y les sacan la guita y les insisten de que con la fe ciega van a, no sé, a progresar, a triunfar, a mejorar, que algo mejor va a Sí, venir. terrible, es Sí, sí, asqueroso. es terrible. Por eso digo, eso es inmolarlos en vida. O sea, no sé si no es peor que ponerles un chaleco de bombas. Es como, es literal, es hasta literal. Qué terrible cómo funciona cómo un buen orador Sí, puede hacer, no sé, desastres. No sé, es sí, como, yo sí, siempre totalmente. pongo el mismo ejemplo de Robespierre, ¿viste? Ujú. De la Revolución Francesa, Sí, como un chabón como que, o sea, se hizo una revolución para que esto, para que lo establecido, que era esta monarquía, desaparezca, para que haya más, entre comillas, justicia para el pueblo sí, francés, y cómo se vuelve una dictadura básicamente, Francia después o sea, después de la revolución. claro. Y es como no sé, este Robespierre, cómo zafa de la horca por ser un buen orador, cómo convence a la gente a hacer atrocidades, de matar a los que estaban en contra de él. Ujú. Cuando ellos venían de eso, como que cuando, viste, la Claro. Revolución Francesa era eso, es como de, basta, loco, basta de estas injusticias de hacer de que el que tiene la vara, viste, nada. Ahora, si no me equivoco, digo, porque me parece que hay un punto bastante irónico en todo esto. Robespierre no es el que también termina muriendo en la guillotina. No recuerdo tanto, me gustaría saber más. No, es que me Puede parece que ser, sí, es si no me probable. equivoco, creo que él es como que es uno de los pilares en el comienzo de la revolución. Claro, claro, exactamente. Un tipo quizás con ideas muy progresistas, ¿no? En su momento, que sirvieron para derrocar al poder instituido, pero después muchas de esas ideas le terminan jugando en contra, y él creo que fue uno de los promotores de las ejecuciones públicas por guillotina, Sí, sí, y no completamente. sé en qué juego del destino se voltean las cosas y lo terminan guillotinando a él. Y es que mismo, no sé si al creador de la guillotina también medio que estuvieron muy a punto de, imagínate, Creo ¿no? que, El no, me mismo, parece que también. Me parece que sí, sí, creo que también. Lo cual, fíjate, ¿viste? ahí hay otro caso, ¿no? De que ahí no se habla de. No va tanto en una cuestión religiosa, sino ya, de nuevo, en una cuestión nacionalista. Pero de un fanatismo nacionalista de que las sociedades entonces ya se había tomado a la guillotina con un poder simbólico tan fuerte que era un espectáculo masivo, abierto, público, y era una celebración, o sea, arrancarle la cabeza a alguien era como un triunfo de nuestro poder, del poder del pueblo, frente a los enemigos de nuestros valores.
y hacían guillotinado a los reyes, pero después también a políticos, a economistas, a militares, a mucha gente. Y es increíble que eh, estamos hablando que la Revolución Francesa empieza a finales del siglo XVIII, pero Francia, no sé si en territorio de ellos, pero en alguna de sus colonias, no terminó de prohibir las ejecuciones públicas por guillotina, sino hasta el siglo XX. O sea, hasta el año 1900 y pico, seguían cortándole la cabeza a mucha gente por guillotina. Es increíble eso. Eh, es aparte, este peso simbólico de la guillotina es como básicamente un cuchillo, hablando mal y pronto, un cuchillo gigante que te rebana la cabeza. O sea, y cómo morís Claro, aparte. O sea, cómo morís es como morís en una posición de sumisión. claro, ¿Entendés? Porque podría ser más simple y que venga un chon y te corte la cabeza como un hacha. claro. Pero no, la guillotina es como, viste, como que tiene eso, tiene muy de una simbología, está tan cargada de una simbología Ujú, de este peso cayendo, claro. de este poder cayendo sobre el cuello y sobre cómo cuidate el cuello, viste, cuántas frases de decir de protect your Claro. neck, viste, como, eh, viste, protegete el cuello, viene todo de ahí, es increíble. No solo que es No increíble, sé, sino no que sé, además en su momento fue como la herramienta de ejecución perfeccionista en algún punto, porque habían elementos de tortura y ejecución previos a la guillotina, pero para cuando nace el invento de la guillotina, eh, era, se convirtió en la herramienta más eficiente. Vos sabés que la herramienta predecesora de la guillotina ya existía una cosa así de una hoja gigante cayendo. O sea, la idea viene simplemente de el hacha del verdugo. Es la misma idea. claro, El tema es que anteriormente se hacía con hojas de corte recto. Entonces muchas veces en la caída de ese corte de la hoja, realmente no llegaba a cortar todo el cuello y la gente quedaba como convaleciente ahí y era un espectáculo horroroso porque no terminaba de morir, pero estaba horrendamente mutilada la persona y gritaba y era un que espanto, ¿viste? sí, Y tenían que después, no sé, terminar de matarlo de varios hachazos el verdugo. Era realmente un espectáculo muy, muy horrendo. Pero el gran cambio que hace la guillotina es que incorpora el filo en ángulo. No sé si es un ángulo preciso, pero tiene un corte transversal. No es un corte recto. claro, Entonces, ese es el gran cambio que establece la guillotina, porque una vez que la hoja cae, es como que va rebanando de a poco a medida que el filo transversal va teniendo contacto con la carne y es un corte limpio, o sea, arranca la cabeza en una sola caída. Por eso es perfecto, pero fíjate, de algún modo se buscó perfeccionar un elemento de ejecución y después se lo convierte realmente en un símbolo de casi de alegría pública, te diría. O sea, ir a ver la caída de la guillotina era algo así como, viste, cuando a fin de año se ven esas películas estadounidenses que ven caer esa bola de luces, viste, así que marca el fin del año. ¿Viste? O sí. sea, era ir a ver algo. Era como ir a ver el árbol de Navidad, viste, cuando prendían el árbol de Navidad. Es Es que, increíble. sí, no sé, desde los romanos con sus gladiadores, esta cosa del show gore, ¿viste? Esta Claro. cosa de la sangre, Sí, sí. de ver al... si vos pudieras, ¿verías una pelea de gladiadores? O sea, si yo te dijera, toma, te doy un pase para ir a la Roma antigua. Sí. Eh, ¿Te irías a ver corte a ver cómo, no sé, cómo chabones se matan con leones, se matan Claro. entre ellos? Es Es una como... buena pregunta. Es una buena pregunta, realmente, No, ¿no? Porque Eh, aparte uno se imagina, yo por ejemplo vi la película Gladiador y uno se imagina esa pelea, viste, tipos que saben dominar las armas y claro, claro, viste, uno se imagina, no, un espectáculo de reputa madre. Pero yo digo, quizás el 80% de las peleas era de un pobre esclavo que venía cagado a palo de no sé qué
de no sé qué provincia, ¿viste? Sí, esclavo de guerra, ponele. Claro, ¿viste? Lo agarró la Legión Romana y dijeron a esta jaula y te vas al Coliseo Romano y por ahí no sabe pelear y lo revientan en dos piñas. ¿Viste? O sea, yo imagino que gran parte habría sido un espectáculo bastante triste. Por eso habrían, no sé, más de 50 peleas por día. Pero cómo habla de cierto Claro. instinto salvaje, ¿no? Hay algo ahí en... em, hay algo, no sé bien qué es, pero yo creo que está aparte en la cultura, pero la cultura también explota algo que está... hay algo dentro del instinto humano que no me queda en claro qué es. Pero hay mucho de eso. Uno diría, bueno, pero hoy no somos sanguinarios, hoy no tenemos eso. A ver, pero el fútbol, vos vas a una cancha y vos escuchás a la gente como arenga cuando un jugador va con los tapones de punta a la rodilla del rival. Sí, Hay mucho de ese sí, salvajismo no. todavía. Es como medido, ¿viste? Como medido. O sea, hasta hay gente Es una transposición, o sea, es algo, es un reemplazo, se lo reemplaza por otra cosa. Quizás no vamos al, como ese, no tenemos la pulsión de la muerte, porque sabemos que no se concreta realmente la muerte con que alguien le pegue una patada a otro cuando, viste, después de que le metió un caño. O sea, sabemos que no hay muerte, no hay una herida, no sé, mutilante, pero yo creo que en el núcleo sigue habiendo mucho de esa bestialidad todavía. Qué increíble que estamos hablando de estas cosas como si dijeron, oh, estos romanos de la antigüedad, altos monos. Y en Claro, España, en claro. España, el día de hoy, se Sí, hace lo mismo pero con toros. sí, es Es terrible, sí, como, sí. más allá de que es un discurso bastante, qué sé yo, o sea, más allá de que yo sea vegetariano y todo lo que vos quieras, Sí. es como, me parece de lo más, no sé, yo lo veo, o sea, como yo sí lo veo a Calamaro, y le tengo que pegar, le tengo que pegar trompar. Tipo, parte, uno no es español él, tipo, argentino defendiendo una diciendo, esto es cultura, es una cultura de remierda, señor. Es como, mira, Calamaro y esta, capaz que la ubicás. ¿Cómo se llama la cantante esta, Rosalía? La Rosalía, como quien Sí, sí, dice. la recuerdo. Bueno, esta mina también avala eso. Entonces yo cuando me enteré que esta mina avalaba esas cosas, dije, Sí. ¿sabes ¿Dejaste de qué? comprar sus discos? Sí, dije, ella y su música se pueden ir bien a la concha de su hermana. Claro. Pero que se vayan bien a cagar, porque yo como vegetariano hasta, no obviamente no apoyo, pero hasta como que digo, bueno, una persona, qué sé yo, no sé, lo mata para alimentarse, ¿viste? Es como es un tema Claro. no sé, del humano, del comer para uno vivir y bueno, comer a otro. Desde Pero épocas eso, ancestrales, ¿no? O sea, sí, sí, claro. Es como es algo del omnívoro. ujú. Pero, pero esta cosa Matarlo por el de show, matarlo por el... Sí, 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 del morbo, aparte, es como la gente sí, no va porque, viste, ven a los toreros, viste, como con sus trajecitos, con su cosa, no van por esa cultura, van porque quieren ver la muerte de un toro, claro, quieren ver como, o capaz que, no sé, uno más como yo, capaz que va para ver cómo un toro mata a un torero, que como eso claro. me da un placer, amigo, me da tanto placer eso, Sí. te juro, bro, nunca, pocas veces la muerte humana me da tanto placer como cuando un animal que está encerrado ahí, Mm, torturado ya antes de empezar esta, no sé si decirle pelea, porque me parece hasta injusto decirle pelea, claro. porque básicamente es un, viste, Sí, es una nada. tortura, no es una pelea. O sea, Sí, sí, sacan al sí, no, animal a es... volverse loco justamente para pelotudearlo, humillarlo. Yo eh, sí, esta gente que me dice, no, porque en España también son primer mundo, son mejores. claro, Bueno, no te España, la concha de tu hermana, ¿qué me importa, boludo? Por lo menos acá no hacemos eso, boludo. claro, Es como si hay algo que estoy como contento de haber heredado, o sea, de no haber heredado de los españoles, es eso, por ejemplo. claro. Obviamente heredamos otras cosas de mierda, pero bueno, eso es Sí, para fíjate otro que, por episodio. ejemplo, otras ex colonias españolas lo han adoptado como en México. En México creo que se hace. Sí, en México se hace. No, Claro, no, es como más.
Creo que en España también igual es así, es como más focalizado, ¿viste? Es como no es en todo el país, es como más, cuanto más campesino es el lugar, Claro, más... bueno, el campo está muy asociado a eso. Yo creo que el campo, hay mucha gente como que tiene esta romantización de la vida campestre. Para mí claro. son monos peleándose todavía, ¿eh? Claro, mira, Y lo digo de la rebanco. lo pensaba por este lado, lo que acá es la doma, ¿no? Sí, bueno, Que es mira, básicamente salir a pinchar al caballo con las espuelas para volverlo loco y que trate de tirar al jinete. Y sí, es mostrar, ¿no? Uno dice la destreza del jinete arriba de la bestia indomable. A ver, pero la bestia no es. Primero que por empezar, no es bestia en sí porque el caballo ese se está agitando de esa manera porque le estás clavando las espuelas. O sea, claro. no es porque es loco. Es porque le estás rompiendo las pelotas. ¿Y por qué tiene que ser indomable? Esa palabra indomable es como, ¿por qué lo tenés que domar? Claro, O sea, o sea, bueno, ya, o sea, es como meterse, ¿no? En hermenéutica, ¿no? Pero claro. es esta cosa de decir, loco, ¿con qué necesidad? Si ya existen las bicis, ¿no? Pero, Claro. viste, es como, me pasa eso, creo que es una, Argentina está muy ligada a la vida con caballos, Ujú, pero, pero aparte es muy... Cuando los españoles traen estos caballos, que es una raza que no me acuerdo, no sé tanto de caballo, la verdad, ujú. tampoco. Dicen que traen mala suerte igual los caballos. No sabía eso. Nunca Eh, escuché eso. sí, es como un dicho de campo, que si vos no nacés con caballos, tener caballos te trae mala suerte. Si vos no nacés con caballos. O sea, como algo así, como... Si tu familia no tuvo Sí. caballos, o sea, o no tiene en su momento, y vos como que de la nada querés, no sé, tener un caballo, como que no sé. Esa gente termina muerta, Ah, o se cae del caballo y se rompe la sí. cadera. Es como. Nada, son cosas, es dicho, cosas que se dicen. Eh, pero bueno, tiene mucho también. Está muy mezclada al nativo americano el caballo. Esta cosa del nativo americano pudiendo domar este caballo y pudiéndolo usar para los malones, por ejemplo. Claro. Para este Blitzkrieg Bob de indios. Sí. ¿Viste? Es como. Nada, qué sé yo. Y esta cosa de cómo por ejemplo, el nativo americano no tiene esa cosa de la doma. Es como esa cosa de la doma es completamente... como el nativo americano respeta al animal más allá de que se lo coma, Claro. eh, de que lo use para transporte o lo que fuere, y como, no sé, acá, o sea, acá cuando, no sé, con la llegada de los españoles y toda la bola, esta cosa del paisano, del gaucho, Ujú. de este mestizaje, como, viste, se heredó esas costumbres de remierda y porque estaban al pedo. Si no tenían internet, Claro. estaban al pedo. Yo lo pensaba todo esto de la doma, digo, que tiene que ver mucho con el sometimiento del animal, ¿no? Frente para, de algún modo, para sentirse poderoso el hombre. Sí, claro, no hay mujeres Eh, domando caballos. claro. Sí, sí, no, pero viste, es esto, qué sé yo, del macho alfa, de cómo domina las bestias y demás. O sea, que esos Hércules, viste, arriba de un caballo, de un pobre, arriba de un pony, viste, le clavas un tenedor a un pony y haces que pegue dos pataleadas y porque no te caíste te sentís un Heracles. Sí, yo supongo que viene de ahí. Es muy cierto esto que decís de cómo por ahí quizás las culturas aborígenes tienen ¿ves? O sea, es como que tienen más respeto por el animal porque más allá de la cuestión subsistencial, ¿no? De que, bueno, se lo mata no porque estoy aburrido y quiero matarlo, sino porque lo voy a cazar porque necesito comer, necesito vivir. Así como ese bicho vivió comiendo pasto y si no lo mataba yo, lo iba a matar a un león, un leopardo, lo que fuera. Sí, un puma. Eh, claro, exactamente. O sea, hay ahí mucho de una cuestión de supervivencia más que de un juego de poderes, de mostrar quién es el que domina en la jungla y todo eso. Vos sabés que me habían no me acuerdo quién fue que me contó una vez, pero pues esto yo no lo leí, lo tengo por terceros, que uno de los personajes mitológicos más antiguos que existe en el mundo, se podría decir, es el centauro, Mira, que es el mitad hombre, mitad caballo, que en realidad viene porque las primeras civilizaciones que empezaron a hablar de centauros era cuando el hombre
empezó a dominar justamente al caballo. Vos ponete a pensar de que un caballo es un animal muy grande, o sea, de una estatura mayor a la del el hombre promedio. Entonces, realmente poder subirse a ese bicho, a esa bestia gigante, pero además Sí, hacer lo que ande en el sentido que uno quiere, o sea, eso realmente de tener ese poder de decisión sobre el animal, daba la idea de que como si se fusionaran en uno, de que ese animal responde como responderían las piernas de ese hombre, porque ese hombre va donde quiere con ese caballo. Entonces se pensaba que estos jinetes, estas personas que domaban esos animales, en realidad se creía que eran uno solo, que eran dos partes de uno. Entonces de ahí nace el mito del centauro, que es mitad hombre, mitad caballo. sí. Es fascinante saberlo, digo. Sí, no, Como, no, la etimología se dice. sí, no sé si es etimología, porque etimología es como el análisis de dónde viene el origen del nombre. Ah, bueno, pero es bueno, es como esta cosa bueno, del origen de los... A mí De los mitos. sí, es como, a mí la palabra mito, yo desde que lo leía a Felipe Piña diciendo, va, lo leí, lo escuché, diciendo como como, no sé, cuando se hablaba de los mitos griegos, decía, para los griegos no eran mitos, era religión, o sea, es religión Claro. griega. Y vos decís, Ujú. claro, mirá que atravesada que tenemos la cultura católica, que todo lo que no es católico es pagano, Claro. y todo lo que no es, y todo lo que no es como de esta era, por así decirlo, de una era ya pasamos el posmodernismo, pero como más, no se dice moderno, se dice, ay, no me sale la palabra, cuando algo es en el presente, Contemporáneo. eh, contemporáneo. A veces como cuando hay algo que no es contemporáneo y es tan pasado nuestro, ya lo mitificamos, ¿viste? Como decís, no, el mito de Zeus. Claro. Decís, bueno, no, Zeus era, o sea, hasta mismo de Era como el la... evangelio de Zeus, se podría Sí, decir. sí, completamente. O sea, es que había monjes, ¿entendés? O sea, rezándole a esculturas de Claro. Atenas, ¿entendés? De Atenea. Entonces, eh, nada, viste, como la religión, no sé cómo saltamos de skinhead a hablar de la religión griega, pero bueno, viste, así funciona este podcast. Claro. Así es como debería funcionar. Así como debería funcionar, Sí, sí, exactamente. exactamente. El Exactamente. calamaro se vaya a Porque la concha. palabra santa.